Bienvenidos a Desde la Estrategia, el podcast en donde el marketing, los negocios y el crecimiento personal se entrelazan. Mi nombre es Candy Díaz, soy consultora de marketing y negocios y coach de marca personal, y en este espacio te comparto entrevistas, herramientas, reflexiones y noticias para que puedas tomar mejores decisiones desde lo personal hasta lo empresarial. En el episodio de hoy conversamos con Montserrat Hernández, ex campeona panamericana de taekwondo juvenil, consultora financiera y docente universitaria. Montserrat ha combinado la disciplina que le dio el deporte de alto rendimiento con su desarrollo profesional en el mundo financiero y la educación, aportando una mirada fresca y profunda sobre el liderazgo joven, la resiliencia y el trabajo con propósito. Con ella hablaremos sobre estas habilidades que le otorgó el deporte y cómo han influido en su carrera profesional, además de cómo atreverse y ser buen líder desde muy joven. Bienvenida, Monse. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, Candy, muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar por aquí contigo. Muy agradecida de que hayas aceptado y de que estés aquí en este espacio para emprendedores. La verdad es que tu historia me llamó mucho la atención porque pues estás muy joven todavía, pero tienes mucho que contar. Me habías contado que estuviste practicando taekwondo. Eres una atleta de alto rendimiento, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí? Así es. Bueno, pues todo empezó cuando tenía 4 años. Era como una niña con mucha energía, entonces mis papás dijeron, pues hay que canalizarla en algo, ¿no? Entonces inició por esta parte del deporte, y pues así fue como que empezó todo el camino. Pues al principio era como ponerse metas pequeñas, ¿no? Como en todo en la vida. Era como mi primer meta es ser cinta negra, ¿no? Una vez que ya llego a cumplir esta meta, pues nos preguntamos como qué sigue, ¿no? Y aquí hay como dos caminos, la parte de dedicarte como a hacer la parte más de exámenes y subir de grado, o sea, después de ser cinta negra, pues como ir subiendo aún de grados, ¿no? O Sí. irte por la parte más como competitiva en cuanto a formar parte de una selección, pues primero estatal, regional y luego nacional y demás, ¿no? Entonces fue ahí donde me di cuenta que a mí me llamaba un poco más la atención irme a la parte, pues, competitiva. Entonces, pues nada, realmente cuando empecé como en esta línea, jamás creí llegar hasta donde llegué, ¿no? Porque uno, pues para empezar, para ir a una Olimpiada Nacional, que son los mejores 16 atletas del país por categoría, pues dices 16 personas del país, ¿no? ¿Cuántas niñas no somos, no? Entonces era pues un sueño que yo veía pues muy lejano y que nadie antes del Doyan, que el Doyan es donde entreno, eh, lo había logrado, ¿no? Yo no había conocido a alguien que dijera, llegó a una Olimpiada Nacional y, y ganó una medalla, o sea, era algo que yo no conocía a alguien, vaya. Entonces, pues empieza como todo este sueño. Y pues empiezan a dar las cosas, ¿no? Obviamente no fue de la noche a la mañana, sí fue un trabajo pues pesado de, pues literal acomodar toda mi vida, que eso es lo que yo considero como la diferencia entre solo practicar un deporte a hacerlo de alto rendimiento, es cuando alineas toda tu vida para hacer ese deporte, ¿no? No importa si tienes que ir a la escuela, si tienes otros pendientes, otras cosas, alineas todo para que tu entrenamiento o tus 2, 3 entrenamientos del día siempre se hagan, ¿no? Entonces, pues así es que se van dando las cosas y pues nada, ¿no? Llego como a este nivel pues sí, de madurar en el deporte de alto rendimiento y como mencionaba hace un momento, pues era algo que para mí, para mi familia, para las personas que yo conocía hasta ese entonces, pues era algo, un sueño pues muy lejano, ¿no? O que cuántos años me iba como costar llegar a eso, ¿no? Entonces, pues nada, así es como inicié y todo el camino que me llevó como a recorrer para llegar hasta allá. Claro, y qué padre que desde pequeña, bueno, me gustó algo que mencionaste sobre las metas, ¿no? Que desde pequeña ya tenías tus objetivos y los ibas cumpliendo poco a poco, ¿no? Aparte de esto, ¿qué otras enseñanzas te dejó este deporte y bueno, esta vida de atleta? Yo diría que lo más importante y creo que es una de las cosas que más me caracteriza como persona es esta parte de la valentía y el atreverse a hacer las cosas, ¿no? Siempre he sido fiel creyente que cuando algo en mi cabeza me llama o pienso que puedo hacerlo, solo es cuestión de aventarme y decir, lo voy a hacer, ¿no? No creo que exista algo imposible. Entonces, eso es como la primera enseñanza porque, como mencionaba, ¿no? Era algo, un sueño que no,
que pues nadie había llegado hasta ese lugar, ¿no? Y dije, pues me voy a aventar a hacerlo. Mi familia pues me apoyó totalmente a, pues sí, a poder lograrlo, ¿no? Porque también existe mucho la creencia de que si te vas solo por el deporte, pues ya no vas a estudiar, ¿no? Eso está como, es una idea que al menos en México se tiene como muy ligada. Entonces mis papás sabían que no me iban a dejar ni de la parte académica ni de la parte, pues, deportiva. Entonces fue como esa unión. Pero como mencionaba, pues yo creo que una de las cosas más importantes es la valentía, de darme cuenta que cuando me atrevo a hacer las cosas se van dando por sí solitas. Hay veces en las cuales también otra enseñanza sería que uno siempre está en el lugar en donde tiene que estar. Había y han habido y seguirán habiendo seguramente muchas oportunidades en la vida que yo anhelaba tener mucho, pero por una razón u otra, o por muchas razones, pues no se dio, ¿no? Y no era para mí. Y al inicio es como frustrante de decir: "¿Por qué no pude, tener esto, o hacer esto, o mantener esta cosa en específico?". Pero con el paso del tiempo te das cuenta que no tenías que estar en ese lugar, en ese momento. Quizá después, o quizá después iba a llegar algo mejor, ¿no? Entonces, creo que igual soy fiel creyente de eso, de que las personas siempre estamos en el lugar en el que tenemos que estar, no antes, no después, porque a veces no tenemos las enseñanzas suficientes o los aprendizajes suficientes para poder afrontar eso que se nos viene, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra cosa que, pues sí, enseñanza al final que te deja esto del deporte. Y, pues, yo diría que estar siempre agradecida por lo que uno ha sido, por lo que uno ha pasado. Creo que eso es lo más importante para, pues, poder seguir adelante, ¿no? Creo que si estás agradecido con la vida, con el camino, con todo lo que te ha llegado, no por suerte, sino por tu trabajo, yo creo que eso te ayuda a seguir mirando hacia enfrente y decir: "Bueno, sé de dónde vengo, sé perfectamente dónde estoy, y con todo eso, conozco mis habilidades, mis capacidades y hasta dónde puedo llegar para dar el siguiente paso". Órale, qué bonito. Y, o sea, para mí esas han sido cosas que ya he aprendido un poco desde adulta, ¿no? Pero qué bonito que tú lo traías ya desde chiquitica, o sea, que esa misma vida de atleta pues te inculcó todo eso. Espera un momento, ¿cómo que estás viendo el episodio pero no te has suscrito aún? Ya vi que el 80% de las personas están viendo los episodios pero no se suscriben. Por favor, no seas uno de esos. Está muy padre. ¿Cómo crees que ha influido eso hoy en día en tu vida adulta, pues? O sea, como tanto laboral como personalmente. Sí, pues yo diría que justamente esa parte de la valentía siempre ha sido como clave, una palabra que siempre ha estado como emblema para mí. Me ha ayudado a moverme de espacios, de lugares que quizá ya no estaban permitiendo que yo siguiera creciendo, desarrollándome como persona o profesionalmente, o incluso cuando era atleta, este cambio de saltar de lo 100% deporte a algo más combinado ya de forma académica. Yo creo que la valentía es la que siempre me ha acompañado y siempre ha estado ahí para mí cuando siento que ya no hay como salida o que me estoy estancando. Creo que eso es lo que me ha hecho dar saltos importantes en mi vida y no quedarme como en un mismo lugar solo por la comodidad de estar. Claro. Oye, y volviendo al tema de cuando estabas más pequeña, em, ¿cómo fue para ti, o sea, equilibrar tu vida como atleta con la vida, vamos a decir, normal de una niña y los estudios y todo, ¿no? Sí, claro. Pues realmente, em, yo tengo como un recuerdo siempre en mi mente en el cual mi papá le habían dado como unos boletos, ¿no? Para ir como a un show de TV que era como para niños y a mí era como mi sueño y el sueño de todos era ir a ese programa, ¿no? Le dan los boletos y eso era un sábado o un domingo, no recuerdo realmente el día, y pues yo estaba emocionada por ir, ¿no? Y entonces en la semana mi entrenador me dice: "Ah, va a haber entrenamiento el fin de semana", ¿no? Y chocaba con la hora en el que era el programa. Y mis papás, dijeron: "No, pues no vamos a ir porque tenemos que ir al entrenamiento", ¿no? Eso fue algo que me marcó porque en ese momento, pues sí fue como: "Ay, no puede ser", ¿no? O sea, es un entrenamiento que quizá no hubiera hecho mejor o peor, atleta, pero yo creo que son esos momentos que marcan el decir: "Para mí es un objetivo y es este, y voy a dar todo por poder lograrlo", ¿no? Entonces
esa ha sido la base por la cual nos hemos, o me he regido pues todos estos años, todo este tiempo. Y pues sí fue complicado compaginar un poco esta parte de ser niña y tener que estar en el deporte, porque pues no sé, había programas de TV que todos veían y a mí me tocaba justo irme a entrenar a esa hora, ¿no? Entonces pues yo ya me perdía como poder ver eso y ahora no, antes no era como ahora, ¿no? De que podías regresarle a la tele o buscarlo en YouTube o buscarlo en cualquier otro lado. Entonces fue complicado esa parte, pero ya después, cuando entro a la secundaria y preparatoria, ahí es cuando entro ya al Centro Nacional de Alto Rendimiento, que es el CENAR que está aquí en México, que es donde se concentran como todas las selecciones. Y ahí pues yo me dedicaba, literal, solo estábamos ahí como deportistas y nos dedicamos a estudiar, entrenar, comer y ahí, o sea, todo era ahí en un mismo lugar. Entonces yo creo que el hecho de compartir em, pues mi vida, mi espacio con personas que estábamos como con la misma mentalidad y en lo mismo, ayudó mucho a que no me sintiera como desfasada o que mis amigos ya se habían ido, no sé, de fiesta y yo no, ¿no? O sea, como que eso me ayudó mucho a tener, pues estar en un mismo mundo y todos hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces yo creo que eso ayudó demasiado. Creo que el shock más fuerte o en donde sí tuvo como un poco más de problema fue cuando, bueno, no problema, un poco más em, requirió un poco más de mí para poder como emparejarme, fue cuando ya dejo esta parte del deporte y ya me dedico como a la parte académica. Ahí sí existía como un choque en cuanto a, pues sí, pensamientos, ideas y cosas que pues las personas eh, a las que yo les contaba como mi historia, como que no lo entendían, ¿no? Decían, pues es que es muy exagerado que hayas dejado de ver a tu familia o es muy exagerado que hayas entrenado tanto tiempo, que hayas sacrificado estas cosas. Y al final, pues, no juzgo a estas personas porque nadie puede entender tu camino, ni seguramente yo podré entender el de ellos, pero yo creo que todo reside en ser empáticos y decir, bueno, entiendo tu camino, lo que has vivido y espero de la misma manera que entiendas como quién soy yo, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue como el momento un poco más crítico en el cual tuve que desapegarme de ese mundo en el cual yo vivía y empezar como a adaptarme al mundo nuevo, que ahora iba a ser como mi mundo em, de ahora para siempre, ¿no? Sí, pero es importante lo que dices, por ejemplo, con lo de los boletos, ¿no? O sea, por un lado, mira, a lo mejor hubiese faltado a ese entrenamiento y no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando ya es algo constante, ¿no? Porque bueno, esa pudo haber sido una sola vez, pero lo que pasa es que uno empieza, bueno, ajá, esto es una sola vez y después no, es que es el cumpleaños de mi prima, entonces ella nada más va a cumplir 15 años una sola vez o cosas así, ¿no? Claro. Y vas perdiendo como de foco el objetivo por esas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, en su momento a lo mejor fue muy difícil para ti, pero es algo que te enseñó esa disciplina, ¿no? O sea, Exacto. que hoy en día, bueno, la usas mucho, ¿no? Sí, así. Y, y en cuanto a lo profesional, entonces, ¿qué aplicas hoy en día de lo que aprendiste? Aparte de la valentía, ¿no? Pero vamos a decir algo más, o sea, que me digas la disciplina o valores que vienen desde el mismo deporte. Yo diría que el hecho de la adaptabilidad, creo que en el deporte siempre existe y como en todo, ¿no? Todo va cambiando. En el taekwondo era como, primero teníamos un sistema de puntos y después el sistema va cambiando y después migramos de un equipo pues convencional en el cual los jueces pues marcaban los puntos literal eh, a mano y luego ya con maquinita a migrar a algo ya más a un peto electrónico, ¿no? Entonces, creo que siempre ha existido esos saltos y estarse adaptando. También cuando uno cambia de categoría, ¿no? Si antes eras, no sé, la categoría infantil, luego el salto a juvenil o luego el salto a adulto, ¿no? Creo que siempre ha existido esa parte de la adaptabilidad y estar en constante cambio, actualizándose y pues no quedándose como de forma obsoleta, ¿no? O sea, atrás. Entonces yo creo que eso es lo que me ha ayudado, el hecho de tener esta capacidad de adaptarme a nuevos entornos, ya sea de, como mencionaba, migrar de la parte deportiva, adaptarme ahora a la parte académica, porque al final suena fácil, ¿no? Decir, ah, bueno, dejo el deporte y ahora ya me dedico a la escuela, pero pues fue complicado porque pues en ese Centro Nacional de Alto Rendimiento, pues la escuela no era como algo fundamental,
o sea, era algo como alterno, ¿no? Lo principal era entrenar, entonces yo sentía que no tenía como estas capacidades de poder, pues, sacar una licenciatura, una maestría adelante, ¿no? Yo sentía como eso en su momento, pero yo creo que el hecho de adaptarme ha sido clave, ¿no? Igual, anteriormente me dedicaba solo, hablando ya de la parte profesional, me dedicaba solo a la parte de consultoría, más como de negocio, más como de procesos, y migrar hacia algo ya más financiero, ¿no? Entonces es ese salto que va acompañado, como decía, de valentía, pero también de adaptabilidad, ¿no? Porque puede ser que seas muy valiente, pero si no te adaptas, pues no hay forma en la cual tú puedas, pues, seguir avanzando, ¿no? Entonces yo creo que la valentía es la parte que te da la fuerza, pero la adaptabilidad es la parte que te da la inteligencia para poder, pues, modificar ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertos, adquirir nuevos conocimientos para poder estar en un nuevo ámbito, ya sea personal, académico, profesional. Entonces yo creo que esa es otra cosa, la adaptabilidad me ha ayudado mucho a crecer y a moverme en entornos diferentes. Sí, claro. Y mira, algo que tenemos seguro es el cambio, ¿no? Constantemente. Entonces es súper importante. Pero cuéntame más sobre cómo llegaste o qué te motivó a ser consultora financiera. Porque como que venías con la parte deportiva y me parece que es un salto como a otra cosa diferente, ¿no? Sí, claro. Pues yo cuando inicio, como ya el último año de preparatoria, es cuando, pues, en México se divide como por áreas, ¿no? Entonces, es como económico-administrativo, físico-matemático, salud y creo que hay otro. Entonces, yo me fui por la parte económico-administrativa y ahí es donde llevé, pues, materias como de mercadotecnia, planeación financiera, contabilidad, o sea, todo como la parte de negocio. Es ahí donde me doy cuenta que yo no sabía, así justo cuando termina la prepa, yo no sabía si me gustaba más contabilidad o finanzas o marketing o algo más como enfocado, no sé, a otra cosa, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a ver como los planes de estudios, los planes de carrera, pues me doy cuenta que administración es esta parte que tiene todo, ¿no? Al final aprendes un poco de todo, entonces era eso era lo que me gustaba, porque dije, a ver, si ahorita no sé, no me voy a meter a una carrera para después al primer año decir, ay, me hubiera gustado más la otra, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que escojo administración y ahí es donde en la universidad en la que estuve, pues se enfoca un poco más al lado financiero. O sea, yo diría que un 60% o 70% del plan de estudios está enfocado hacia las finanzas. Entonces fue que me empezó a llamar un poco más la atención. Cuando termino la licenciatura, empiezo a trabajar en una consultora, pero era, como mencionaba, un poco más de transformación de procesos, riesgos, toda esta parte más como de negocio, gobierno corporativo y demás. Se me da la oportunidad de poder estudiar ahora la maestría seguida de la licenciatura, igual dentro de la misma universidad con beca deportiva. Entonces, pues aprovecho la oportunidad y digo, bueno, si ya vi que lo que más me gusta es finanzas, pues voy a aventarme como algo más financiero para poder especializarme ahora un poco más, ¿no? Entonces ya fue que hice esta maestría en banca y mercados financieros y yo ya sabía, ¿no? Que si desde la licenciatura me había gustado y en la maestría, pues la verdad, era algo que me seguía gustando esta parte de las finanzas. Dije, pues ya no quiero solo enfocarme en proyectos que sean como de gobierno corporativo y demás. O sea, sí son interesantes, importantes, pero creo que ya no era algo que me llenaba a mí en cuanto a lo que quería hacer o dedicarme o seguir aprendiendo. Es entonces cuando decido dar el salto a una consultoría, pues específicamente financiera. Entonces, creo que así fue el camino que se fue dando y que ahora es en el que estoy actualmente y en el que me gustaría pues desarrollarme en los próximos años, ¿no? Al final creo que eh, he aprendido mucho en la empresa en la que estoy actualmente. Creo que al final somos un equipo pequeño y eso hace que pues uno esté presente desde en todo el proceso, ¿no? No solo vemos una pequeña parte de lo que puede ser un proceso completo de consultoría, sino que vemos desde el paso cero hasta el producto final, que es lo que se entrega al final. Entonces yo creo que eso es lo que me gusta y es por eso que hice como esta migración hacia algo financiero. Sí. Oye, y me habías comentado que en algún momento tuviste tu emprendimiento. No sé si todavía lo tienes. Todavía lo tengo. Ah, perfecto. Qué bueno. Em, Cuando hiciste esta carrera o empezaste a ver la parte de negocio, ¿lo estabas haciendo también
pensando en algún momento emprender o eso salió después? Sí, eso, o sea, yo creo que el hecho también de estudiar administración me ayudó como a saber de todo, ¿no? No te enfocas solo en una cosa, solo en lo financiero o solo en la mercadotecnia. Yo creo que te ayuda a ver como el panorama completo. Y yo sabía que en algún momento, pues eso iba a llegar, ¿no? O sea, no era como una de mis prioridades, pero yo sabía que en el momento en el que yo quisiera hacerlo, iba a tener como las bases para poder aventarme y decir, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Y eso es en lo que estoy pues ahora. Claro. Oye, y bueno, tú estás muy joven, tú estás súper joven, aprovecha. ¿Cómo ha sido para ti trabajar en entornos en donde a lo mejor hay otras generaciones trabajando en el mismo lugar, ¿no? Y yo sé que a veces puede ser difícil porque cada generación como que tiene sus formas de hacer las cosas y de comportarse, ¿no? Entonces, no sé si para ti eso ha sido un reto o cómo lo has visto. Sí, afortunadamente desde que yo estuve iniciando como a trabajar de forma como trainee, cuando seguía como becaria trabajando y estudiando a la par, siempre se me ha dado la oportunidad de compartir, de proyectar, de presentar a pues altos mandos, ¿no? Entonces, desde ahí, mi segundo trabajo también ya como egresada de la licenciatura, me dio esa oportunidad de poder, pues, compartir, la parte de los proyectos, resultados, toda esta parte, am, pues, los altos mandos, ¿no? Entonces, yo creo que eso me ayudó mucho a darme cuenta que al final no importa la edad que tengas, sino importa como el empuje que tengas, el hecho de decir, bueno, a ver, quizá no sé mucho de este tema, pero puedo investigar y puedo, pues, ponerme un poco más a la par de lo que se habla en la mesa, ¿no? Entonces, yo creo que sí fue un reto, pero, pues, al final creo que son de esos retos que te ayudan a darte cuenta que, como mencionaba, no importa la edad que tengas, uno puede alzar la voz, uno puede, comunicar, expresar, presentar todo aquello que, pues, uno ha trabajado y toda esta parte de poder expresar, pues, dentro de una mesa en la cual se toman, pues, decisiones importantes. Claro, y ahí viene la parte de la valentía, ¿no? Que ya tú la traías desde chiquita, pero bueno, mucha gente la va desarrollando con el tiempo. O sea, a mí me pasó que cuando estaba más joven, pues, bueno, no era, o sea, sí era valiente para muchas cosas, pero no voy a decir que no, pero era muy tímida. Entonces, en esos entornos donde a lo mejor tienes que presentarle algún resultado a un jefe o algo así, me costaba mucho, pero Sí, claro. creo que es importante también el trabajar esa parte, ¿no? O sea, de atreverte, de quitarte esas creencias limitantes. Ese es como que para los emprendedores jóvenes que nos están viendo, sería como un consejo, ¿no? Sí, claro. Sí. Oye, y también das clases. Sí, justo apenas es que voy a iniciar como esa parte de esa nueva etapa de mi vida. Sí Ok, me llegó como algo inesperado, ok. pero algo que, como digo, al final yo sé que tengo como ciertos sueños que son como clave para mí, ¿no? Pero Ujú. en el camino, pues, se van sumando cosas que, pues, como dije, al final son golpes de suerte, es el hecho de estar preparado y estar en el momento en el que uno tiene que estar ahí y te encuentran las oportunidades. Entonces, yo creo que va a ser una experiencia muy, bonita, nueva. Estoy emocionada por empezar como ese nuevo camino de la enseñanza. Y otra cosa que me gusta de la institución en la cual me han contratado es que pues no vieron mi edad, ¿no? O sea, no dijeron: "Bueno, ella tiene como, pocos años, quizá, a comparación de otros docentes que tenemos aquí en la institución, no tiene tanta experiencia, quizá, en el mundo laboral o incluso dando clases", ¿no? O sea, realmente, eh, no se fijaron en eso, sino en mi perfil, en cómo me desarrollé al dar como esta clase muestra y, pues, todo mi camino, ¿no? Entonces, ellos buscan esta parte de incentivar a los jóvenes y que ellos mismos se den cuenta que al final uno no tiene que tener 50 años de experiencia para poder, saltar hacia algo que a ellos les guste o simplemente emprender, ¿no? No es necesario siempre tener, eh, todos los conocimientos, porque al final yo creo que uno nunca está listo para nada. O sea, yo creo que es cuestión de aventarse y decir: "En el camino voy viendo", ¿no? Porque si nunca te avientas y nunca, lo haces, pues nunca vas a poder cambiar de tu lugar en el que estás, ¿no? Al final,
solo hay que ser valientes y pues aventarse, ¿no? Sí, claro, y la parte importante de accionarse, ¿no? Porque a veces uno tiene muchas ideas y quiere hacer muchas cosas, pero te quedas ahí. Entonces, o sea, estar activo, haciendo lo que quieres o tus planes, y que las oportunidades te encuentren así trabajando, pues, o sea, ahí es donde en realidad las puedes explotar mejor, porque si te encuentran, pero a lo mejor no estás listo, o no has estudiado, o no has hecho algo, entonces se te puede pasar la oportunidad, ¿no? Así es. Eh, Oye, y sí, y me gusta mucho eso de que dan la oportunidad a los jóvenes para ser docentes, pero también creo que fue parte, o sea, muy importante de cómo te proyectaste con ellos, o sea, esa seguridad, esa valentía que tú traes, pues obviamente fue parte decisiva para que te contrataran como docente. ¿Qué vas a enseñar? Ahí voy a estar en la licenciatura en finanzas, voy a estar en la parte de evaluación de activos financieros. Ay, qué padre. Sí, entonces va a estar por ahí interesante también. Y justo ya es en un semestre de los más avanzados, o sea, ya casi de los últimos. Entonces yo creo que puedo pues sumar a esa parte de pues sí, de decirle a los alumnos, ¿no? Con lo que comentaba hace un momento, creo que no hace falta decir, bueno, voy a aplicar este puesto, pues uno puede pues aspirar a cosas grandes y sin duda si uno está preparado, si uno ha estudiado y demás, pues sin duda va a poder pues atrapar esas oportunidades que van a estar como en el mercado, ¿no? Claro, claro, qué padre. Oye, ¿y has notado alguna diferencia entre generaciones? Porque cuando hablamos previamente me habías comentado mucho de eso, de cómo es trabajar, o bueno, ahora vas a empezar a educar a otras generaciones. Bueno, en algunos casos te van a tocar alumnos menores, pero también te pueden tocar mayores, ¿no? Yo estuve dando clases hace muchos años y es retador porque, claro, con los jóvenes tienes una forma de hacer las cosas, pero a lo mejor personas más adultas es diferente. ¿Tú has visto alguna diferencia? Pues realmente no he visto de cerca alguna diferencia en cuanto a mi generación y la siguiente. O sea, no he visto como algo, pues sí, no lo he visto vaya de cerca, pero yo considero que hay muchas cosas nuevas que se están integrando, como siempre, ¿no? Como hemos mencionado, el hecho de la adaptabilidad, el hecho de que siempre estamos en constante cambio, yo creo que es algo que va a seguir, es una constante, ¿no? Creo que el hecho de que las nuevas generaciones quizá ya existan cosas como la inteligencia artificial, que ahora es muy fácil consultarla, yo creo que ese va a ser un gran reto, el hecho de cómo hacer para no decir no la usen, ¿no? Porque es como, es estar cegados y no podemos mantenernos en una cueva y decir la inteligencia artificial no existe y no la debes usar porque es mala, ¿no? Entonces, para mí eso estoy segura que no sería algo en lo cual yo sería como prohibirlo, porque sin duda dentro de la institución hay esta parte de códigos de ética en cuanto al uso de las inteligencias artificiales. Entonces, yo creo que será justamente acompañar en este cambio y ver cómo ellos pueden hacer uso de esas inteligencias para poder potenciar su crecimiento, su desarrollo y no usarlas como, pues no quiero hacer la tarea, pues ya le pregunto a ChatGPT o no sé qué es esto del examen, le pregunto, ¿no? Entonces yo creo que Usen éticamente, ¿no? Y exactamente. esto me recuerda mucho a, bueno, ya yo tengo una edad, pero cuando yo estaba estudiando, el profesor de matemáticas siempre te decía, no, es que no pueden usar la calculadora porque ustedes en la vida real nunca van a tener una calculadora a mano, o sea, cuando estés en la calle y tal, y ahora la tenemos en los teléfonos. Sí, claro. Entonces, es como, ¿para qué prohibirlo si va a ser parte de la vida? O sea, tal cual. Sí, Un ejemplo que se ajusta bastante. sí, claro, sí. O sea, yo soy partícipe de sí estar acompañados de todos estos cambios porque al final, tarde o temprano van a pasar y como decíamos, ¿no? Al final, el ejemplo que dabas de las calculadoras, decíamos, ¿cuándo eso va a llegar a nosotros, no? Y pues en un corto tiempo ya puedes tener una calculadora en cualquier lado, ¿no? En el celular. Entonces yo creo que En el soy reloj. partícipe de Bien. exacto, soy partícipe de decir, hay que estar informados y estar acompañados de estas nuevas tendencias y como en todo, ¿no? En la vida, en la parte profesional, académica, como todo, no hay que cegarnos y hay que, pues avanzar con esas cosas que llegan nuevas. Sí. Mira, ¿qué le dirías a un joven que está empezando hoy su carrera profesional y está
tratando de tener liderazgo dentro de lo que está haciendo, ¿no? Sí, pues yo diría que hay que ser lo suficientemente valientes, pero también precavidos para saber cuándo es el momento en el cual uno puede ejercer esta parte de liderazgo. Yo creo que es importante que en tus primeros años comiences a aprender de todo, de todos. Yo creo que eso es fundamental. No sentir que, porque en la escuela aprendí algo y así me dijeron que era, así va a ser en la vida profesional o en la vida real, en donde ya se toman pues decisiones de negocio reales y no son simplemente casos que uno ve como de tarea. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Aprender de todos y decir, bueno, ¿qué me llevo de estas personas, ¿no? Saber, como todo, todas las personas somos duales, ¿no? Tenemos la parte buena y la parte mala. Entonces yo creo que aprender de todo lo bueno para ir formando como ese rompecabezas que es uno mismo. Entonces, ese es como el primer consejo que yo les daría, es el ser, pues, precavido también en cuanto a... em, cuando, como mencionaba, cuándo es el momento en el cual yo puedo, pues, influir este liderazgo y también quizá darse cuenta como cuál es el liderazgo en el que uno se siente cómodo y cómo ese puede ayudar y cómo puede permear a la organización, ¿no? Porque al final uno no tiene que ser un jefe o no tiene que tener un puesto para poder ser un líder, ¿no? Uno es líder en cualquier ámbito, incluso dentro de casa, uno puede ser un líder dentro de tus amistades, dentro de la familia, dentro de muchos aspectos uno puede ser líder, entonces yo creo que es importante identificar qué tipo de líder soy y cómo esto puede ayudar a que la empresa, a que estos ámbitos de mi vida puedan como seguir avanzando y cada persona dé lo mejor de sí mismo. Claro, y también creo que el liderazgo es algo que se practica, se construye, y entonces también como que estudiar o prepararse para tener esas herramientas necesarias para ser un buen líder. Sí, es Yo muy agregaría eso allí. sí. Oye, mira, ya para ir cerrando, te voy a hacer una ronda rápida de preguntas para que la gente te conozca mejor. Ok. ¿Tienes algún ritual o alguna rutina que te ayude a ser más productiva en tu vida? Yo diría que el hecho de hacer una lista de mis pendientes, eso me ayuda porque al final uno a veces piensa que tiene 1000 pendientes, pero realmente no son 1000, ¿no? Son 15, son 10. Entonces yo creo que cuando uno lo ve desde fuera y ve un listado de 10 cosas, ya no se siente como en la mente que son 1000, ¿no? Entonces yo creo que eso me ayuda y el hecho de escribir también tus sentimientos, lo que estás pasando, creo que el hecho de mirar hacia atrás y leer esas notas, en donde sea que tú las tengas, te ayuda a darte cuenta que has avanzado o en qué es lo que tú deberías de mejorar. Claro, ¿no? Y aparte la dopamina que te da cuando marcas en la lista que ya lo terminaste. Uf, me encanta. Exactamente. Sí. Sí, yo todos los días hago mi lista de tres o trato de que sean tres principales objetivos del día. O sea, hoy tengo que hacer estas cosas, estas tres cosas sí o sí. Pueden haber más, pero las que tengo que cumplir sí son esas tres. Entonces, y cuando las marco, me encanta. Sí, claro, sí, ayuda mucho. Mira, ¿tienes algún libro o película que te haya inspirado profundamente? Yo diría que podría mencionar las dos. En cuanto al libro, recientemente hace, pues, ¿qué será? Un año, quizá, leí un libro que se llama El obstáculo es el camino. Yo creo que es claro, o sea, yo creo que al final en la vida siempre van a haber cosas que no las tenemos que ver como obstáculos, sino como que ese es el camino, o sea, eso es lo que me tocaba a mí y de forma aleatoria o así mis decisiones me fueron llevando o de cualquier forma uno tiene esos obstáculos, entonces ese libro te ayuda mucho a comprender que al final no es que la vida te odie o que cualquier creencia religiosa que tú puedas llegar a tener no te está ayudando. Yo creo que al final son cosas que uno tiene que vivir, entonces uno puede atravesar ese camino dándose cuenta que todos esos obstáculos al final solo son pues retos, pruebas en los cuales tú mismo te puedes dar cuenta que eres capaz de saltarlos y de seguir pues el camino, ¿no? Entonces yo creo que ese libro es muy bueno y es uno que recomendaría mucho y se basa mucho en la parte de pues el estoicismo y demás, entonces yo creo que ayuda a darte cuenta que pues no todo está en contra tuya, no es que la vida te quiera jugar algo mal, sino es simplemente lo que tenías que vivir, lo que tenías que pasar y que así es el camino, ¿no? Y en cuanto a películas, yo diría que me gusta mucho Disney, entonces Mulan
sería una de las películas que a mí me gustan mucho porque me identifico mucho con ella en cuanto a tener la valentía de atreverse a salvar China, ¿no? Entonces, yo creo que Tú eres una guerrera, entonces imagínate, ¿cómo no te vas a identificar? así es, yo creo que es una película que me gusta mucho y que cuando uno, o cuando yo me siento como em, un poco como baja o demás, me gusta verla para recordar como, bueno, a ver, si he Ah, hecho como todo esto, esto me ayuda como a darme cuenta que pues ya he pasado antes por esto y puedo seguir como adelante, ¿no? qué padre. Oye, ¿y tienes alguna frase o un mantra que te haya servido? Y aquí me interesaría preguntar si tenías uno de niña cuando practicabas deporte, o sea, si lo tenías bien, me lo puedes contar, y si no, bueno, ya nada más me cuentas el de ahorita. Sí, yo creo que lo que hacía mucho cuando era pequeña, que es mucho de lo que se menciona ahorita, ¿no? De manifestar y decir yo soy esto, ¿no? Creo que eso ya lo hacía desde antes, en el hecho de en que antes de salir a una pelea, yo decía, yo ya soy campeona nacional o yo ya soy campeona panamericana, o sea, en mi mente lo decía y esto te ayuda como a tener esa confianza. Al final no era una frase que repitiera siempre, pero era pues un script que de cierta forma ya estaba dado y yo decía, yo voy a ser campeona nacional, yo voy a, así, muchas veces antes de competir. Entonces eso te ayuda mucho antes de salir a las peleas porque tu subconsciente lo cree y si tu subconsciente y tu cerebro cree que puedes hacerlo, como decía, lo vas a hacer, ¿no? Al final no es que solo dependa de eso, de decir, ah, bueno, voy a tirarme aquí en la cama y voy a decir, voy a ganar esto. Obviamente no, no hay que ser un poco coherentes en lo que haces y lo que piensas, pero yo creo que el hecho de que si tú ya estás encaminado en lo que estás haciendo, ya nada más falta ese empuje de decir, bueno, también creo que puedo hacerlo. Entonces, yo creo que eso es lo que me ayudaba mucho de pequeña y ahorita yo creo que lo sigo manteniendo, o sea, yo creo que sigo manteniendo ese espíritu de decir, si pude hacer estas cosas, puedo hacer estas otras cosas que al final, a ver, siempre hay que tener respeto por nuevas disciplinas o por nuevas cosas que aprender, ¿no? No todo es lo mismo y no todo va a tener el mismo nivel de complejidad de la misma forma. Yo creo que es importante tener el respeto de aprender nuevas cosas, nuevas disciplinas, nuevas experiencias, pero yo creo que el hecho de decirse a uno mismo, a ver, si ya pasé por todo esto, si ya logré esto, si tengo esa capacidad de lograrlo, ¿por qué no voy a poder hacerlo en este nuevo ámbito? Entonces yo creo que eso es lo que me ha ayudado. Ok, aparte de eso, ¿tienes una frase, Sí, otra frase o no? no, Nada más. creo que eso sería, sí, Pues con eso es suficiente, porque, y está padre porque la puedes adaptar a lo que sea que estás haciendo, entonces, exactamente, sí. sí. Oye, ajá, y una experiencia, ¿tienes alguna experiencia que creas que todo el mundo deba vivir? Por lo menos alguna vez en la vida, no necesariamente de trabajo ni nada, sino en general. Yo diría que va a sonar como muy trillado y muy de película, pero yo diría que cumplir tus sueños. O sea, yo creo que no hay mayor satisfacción que voltear atrás y decir, a ver, fui lo suficientemente pues valiente, lo suficientemente, tuve el coraje suficiente de atreverme a cumplir lo que yo creía que era en mi sueño o que creo, que sigo creyendo que es mi sueño. Entonces yo creo que esa es la mejor experiencia que uno puede tener porque al final experiencias de vida hay muchas, ¿no? Buenas, malas, viajes, conocer nuevas culturas, atreverte a aprender algo nuevo, a cambiar de trabajo. Son muchas experiencias, pero yo creo que no hay nada como decir, hice lo que mi corazón me decía que tenía que hacer. Entonces yo creo que esa es la experiencia que yo creo que todos deberíamos de vivir en algún momento de la vida, mirar hacia atrás y decir, bueno, todo lo que yo tenía como concepto de un sueño para mí, el que sea tu sueño, o sea, yo no voy a decir, bueno, tiene que ser un sueño grande en el cual cambies el mundo, ¿no? Si tu sueño simplemente era, no sé, aprender a cocinar, que voltees atrás y digas, tuve el coraje suficiente porque yo creo que todo inicia desde eso que se enciende en ti y decir, tuve la suficiente valentía, coraje para atreverme y ahora estoy cumpliendo ese sueño. Entonces yo creo que esa es la experiencia que yo diría que todos tenemos que vivir alguna vez. Sí, definitivamente. ¿Tienes algún
personaje, o bueno, o persona, mejor dicho, sea público o no, que admires mucho? Yo diría que mi hermana es una persona, em, pues diría que es una de las personas más importantes de mi vida, entonces la admiro mucho porque al final ella también ha tenido como estos cambios de adaptarse de un entorno a otro. Entonces, yo creo que ella también, cuando la veo, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, porque es menor que yo, me da gusto, me inspira a seguir como marcando el camino en el cual ella puede no seguir mis pasos al pie de la letra, pero tener al menos una noción. Yo creo que ese es como el don, el regalo que se les da a los, a los hermanos mayores, ¿no? El hecho de decir, yo voy a ir marcando el camino, el paso, voy a ir abriendo espacio en todos estos ámbitos que nadie me los abrió, porque al final tus papás te pueden abrir un camino, ¿no? Pero no es lo mismo como compartes la vivencia de padre e hijo a hermanos, ¿no? De Sí, hermano a hermano. Entonces, yo creo que ella es una de las personas que me inspira y me motiva a ser mejor para mí y para ella y para todo lo que venga como detrás. Entonces, yo creo que ella sería esa persona. ay, qué bonito. Sí, Pues, muchas gracias. sí, bueno, con esto finalizamos el podcast. La verdad que muchas gracias por participar. Estoy muy agradecida porque nos compartiste tu experiencia, que a pesar de que estás muy joven, pues ya traes un montón de cosas, ¿no? Y eso está súper interesante y creo que puede ayudar a inspirar a mucha gente bueno, están jóvenes y creen que por eso a lo mejor se sienten limitados y no, para nada. O sea, más bien tú dale, actívate y hacer todo lo que quieras, ¿no? Así es. De eso se trata. Entonces, bueno, la verdad muy agradecida de que estés aquí compartiendo tu experiencia y bueno, nos vemos en un próximo video. Igualmente, muchísimas gracias, Candy, por el espacio y espero que a todos los que escuchen este podcast pues se sientan de alguna forma identificados y puedan agarrar, como mencionaba, tomar lo mejor de cada persona para ir armando ese rompecabezas que uno es. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Si este episodio te inspiró, compártelo con alguien. No olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like. Es gratis. Visita candidias.com.mx para más contenido de valor como este. Y si nos escuchas desde Spotify, déjanos 5 estrellitas como si fuéramos un Uber.